Robert De Niro camina hacia su coche, se mete dentro, arranca y el coche explota. Y antes de que sepas quién es este hombre, ya sabes que alguien quiso matarlo. Así empieza Casino, sin ningún contexto, solo un hombre saliendo disparado por los aires, y acto seguido, ese supuesto muerto empieza a contarte cómo llegó hasta ahí. Pero lo importante es lo que viene justo después, la intro. Una secuencia psicodélica que mezcla neón, fuego y el cuerpo del protagonista cayendo en bucle. Y de fondo, la música de Bats. Las luces podrían ser llamas, o luces de un club de strip, o ambas a la vez, con música de Bats que suena a juicio divino. Y ahí está la clave de toda la película. Scorsese dijo que Las Vegas era el paraíso de los mafiosos, pero también que fueron expulsados de él, por sus propios pecados, por creerse los dueños del paraíso. Es una metáfora del Antiguo Testamento. Adán saliendo del Edén, solo que aquí Edén es Las Vegas, y el ángel con la espada de fuego es una bomba lapa pegada bajo el asiento del conductor. Pero lo peor es que la escena está basada en un hecho real, el intento de asesinato al hombre que dirigía los casinos para la mafia de Chicago, el outfit del antiguo Al Capone. Porque si Goodfellas arranca con un cadáver en un maletero y un asesinato chapucero para desmitificar el glamour de la vida mafiosa, Casino empieza así porque nos va a explicar cómo la mafia terminó cayendo por su propio peso. Las Vegas era literalmente el Edén de la mafia. Un desierto convertido en una máquina de dinero. Durante décadas, los casinos los levantaron gángsters. Ellos fueron los pioneros. Un mafioso con visión, Bugsy Siegel, decidió construir un casino enorme en mitad del desierto. Y aunque el proyecto casi lo arruina y acabó muerto por ello, abrió la puerta a algo mucho más grande. Las Vegas se convirtió en el negocio perfecto. El dinero de las mesas se contaba, una parte se declaraba y otra desaparecía antes de llegar a los libros contables. Detrás de este sistema había medio país. Las 5 familias de Nueva York, el Chicago Outfit heredero de Al Capone, sindicatos de Kansas City, todos tenían una silla a la mesa y todos sacaban su tajada. Las Vegas funcionaba como un cajero automático gigante. Cada semana salían maletas llenas de dinero. Durante años fue el negocio perfecto. Y justo por eso, cuando todo empezó a torcerse, la caída fue tan espectacular como el brillo del neón de Las Vegas. Hay una escena, que en la primera media hora, que no parece gran cosa, pero que lo explica absolutamente todo. Ace Rothstein entra al casino Tangiers por primera vez como director, con un traveling largo que lo sitúa mientras atraviesa la sala, y mientras camina te explica cómo funciona este mundo. Guys like me, Las Vegas washes away your sins. Scorsese tarda muy poco en enseñarte cómo funciona esta máquina, y lo hace con el mismo rigor que usaría un documentalista. Ves la sala de conteo, el lugar donde el efectivo de las mesas se convierte en cifras oficiales. Ves las bolsas de monedas, los guardias, los contables, pero sobre todo ves dónde ocurre la magia. To the most sacred room in the casino, the place where they add up all the money, the holy of holies, the count room. Y lo dice en serio, porque es ahí donde ocurre el skim. El skimming era robar dinero de los casinos antes de que ese dinero apareciera en los libros de contabilidad. Ese efectivo desaparecía y reaparecía en maletines que viajaban hasta las manos de la Cosa Nostra. Y lo mejor de todo es que la mafia ni siquiera tenía que poner su propio dinero para levantar los casinos. Para ello usaban préstamos, pero no de bancos, del fondo de pensiones del sindicato de camioneros que durante años controló Jimmy Hoffa. Un fondo gigantesco, dinero que pertenecía a miles de trabajadores, ahorros para su jubilación, que terminaban financiando hoteles y casinos gigantescos en mitad del desierto. El sistema era perfecto, los trabajadores ponían el dinero, los mafiosos dirigían el negocio, y el desierto escupía millones cada semana, hasta que la máquina empezó a romperse. Pero antes de romperse, funcionó, y funcionó muy bien. Pero lo hizo porque alguien entendió que un casino no son solamente mesas y fichas, sino que es vigilancia, control y miles de personas trabajando a la vez para que el dinero fluya en una sola dirección, la banca. Un hombre convencido de que el caos se puede administrar, y ese nombre es Ace Rothstein. Ace llega al Tangiers con una idea muy clara, que no está entrando a un casino, está entrando en una máquina que solo funciona si cada pieza está exactamente donde tiene que estar. Impone una autoridad sin violencia porque sabe más que el resto y hace que todo funcione. Por eso De Niro lo interpreta como un administrador obsesivo. Es como su personaje de James Conway en Goodfellas si le quitas la parte de maníaco asesina. Un tipo que convierte el control en una forma de elegancia. Eso se ve incluso en cómo va vestido. Ace tiene 52 cambios de vestuario en la película. Una jodida barbaridad. Pero esto tiene todo el sentido. Todo está elegido para transmitir que aquí no manda un salvaje.
Aquí manda alguien que no deja absolutamente nada al azar. Y hay una escena que resume al personaje mejor que ninguna, la de los muffins. Ace descubre que los arándanos no están repartidos por igual en todos. Un muffin tiene muchos y otro casi ninguno. Y eso le parece intolerable. No porque le importen los muffins, le importa el orden. Y si algo tan pequeño está mal, entonces el sistema tiene una grieta. Y si el sistema tiene una grieta, acabará fallando por algún lado. Sí, todo esto por unos putos muffins. Eso es Ace Rothstein. Y luego está el ojo en el cielo, las cámaras, los prismáticos, la cadena de vigilancia. Uno vigila al otro, es el siguiente, y así hasta que todo el casino parece una pirámide levantada sobre la sospecha. Y razón no le falta. El poder de Ace nace del control y de la información. Por eso, durante buena parte de la película parece invencible, porque siempre va un paso por delante, y ahí está la trampa de este personaje. Ace parece la prueba de que este mundo quizás puede civilizarse, que quizás la mafia, puesta en manos de un hombre lo bastante fino, metódico e inteligente, puede dejar de parecer una panda de animales y empezar a parecer una empresa seria, alguien capaz de volver respetable algo podrido. Y lo más inquietante es que esto no fue ficción. El personaje se basa en Frank Lefty Rosenthal, un activo valiosísimo para el outfit de Chicago por dos motivos. Primero, porque era un genio de las apuestas deportivas. Segundo, porque no era el típico mafioso al que le guste meterse en líos. Durante años fue útil porque hacía exactamente eso, gestionar el sistema sin la carnicería que había detrás. Y ahí está una de las grandes ideas de Casino. Ace cree que el caos se puede administrar. Empieza tratando el casino como una máquina y termina tratando al mundo entero por igual, y eso hace que todo se derrumbe. Ace trata a las personas como piezas, al amor como una inversión, y en una película de Scorsese eso siempre acaba muy mal. Ahí entra Ginger. Ginger no es solamente un personaje, es Las Vegas hecho a persona. Ace la ve por primera vez en una mesa, robando fichas, con una naturalidad enorme, y Scorsese congela ese momento. La cámara se detiene en ella y Ace, que hasta ese momento parecía capaz de controlar cualquier variable, se queda clavado. Pero no se enamora de una mujer, se enamora de una jugada, y eso ya te dice mucho. Porque incluso cuando Ace desea, sigue pensando como un administrador, como si fuera un cálculo más. Pero Ginger pertenece a otra lógica, la del brillo, las joyas, la estafa y sobre todo la fuga. Por eso funciona también este personaje, domina atrayendo, con presencia, y con un enorme magnetismo que hace que todo el mundo la mire aunque nadie termine de tenerla nunca. Y Sharon Stone fue clave para que todo esto funcionara. Venía con esa imagen de femme fatale glamurosa, y Scorsese la aprovechó justo ahí. Stone no lo veía claro, pero Scorsese insistió y acabó llevándose el Globo de Oro y una nominación al Oscar. Sin Sharon Stone funcionando, media película se caía, porque Ginger es la encarnación de lo que Las Vegas vende mejor que ningún casino: placer, mentira y luego una buena resaca. El matrimonio con Ace está filmado como un contrato. Ace pone dinero, seguridad, joyas y una casa, y Ginger acepta, pero no se entrega. Ese es el error de Ace. Cree que puede comprar estabilidad de pareja del mismo modo que compra orden en el casino, que si pone suficiente dinero encima de la mesa, acabará comprando su amor, y no entiende que Ginger no quiere exactamente amor, quiere intensidad y seguir sintiendo que puede irse cuando le dé la real gana. Por eso tiene las discusiones, las escapadas, todas esas peleas de pareja durante toda la película. Son la prueba de que Ace intenta administrar algo que no se deja administrar. Y ahí entra Lester Diamond, James Woods convertido en una presencia pegajosa, sucia, ridícula y muy peligrosa a la vez. El fantasma de una vida anterior que Ginger no consigue soltar. Y la película insiste mucho en eso. Ace puede comprar casas, pero no puede comprar una lealtad que no existe. Y eso vuelve a conectar con la realidad. Ginger está basada en Gary McGee, la esposa de Frank Rosenthal, y aquella relación ya tenía de todo, con drogas, peleas, escapadas, dinero y mucho escándalo. Era casi otro espectáculo más de Las Vegas. Por eso Ace no está perdiendo solamente una relación, está descubriendo que hay una parte del mundo que no se deja poseer. Ginger es lo que vende Las Vegas, deseo, pero el deseo, cuando intentas encerrarlo, se pudre. Y aún así, Ginger no es el golpe que rompe de verdad esta máquina. El golpe viene por otra parte, porque todo ese orden que Ace intenta imponer necesita algo más para funcionar, ya que al fin y al cabo, este es un negocio mafioso. Así que necesita miedo, y el miedo tiene un nombre: Nick Santoro. Nicky llega a Las Vegas como lo que es: músculo. Los jefes de Chicago Outfit lo envían ahí con una misión simple: asegurarse de que el dinero que desaparece en el scheme llegue exactamente a donde tiene que llegar.
es decir, proteger al que lo logra, Ace, y ocuparse de los problemas que no se pueden resolver con una llamada de teléfono ni burocracia. Joe Pesci ya había hecho algo parecido antes. En Goodfellas era Tommy DeVito, una rabia eléctrica, un tipo capaz de reír contigo y pegarte un tiro 30 segundos después. Pero aquí esa energía cambia. En Casino no existe esa chispa. La violencia de Nicky no viene de arranques de furia como los que tenía Tommy. Viene de la ambición, porque Casino parece más bien una empresa elegante, pero debajo sigue necesitando matones y un desierto donde enterrar todos los problemas. Y alguien que lleve ciertos problemas precisamente a ese hoyo del desierto. Nicky es ese alguien. El personaje está basado en Tony Spiltoro, enviado a Las Vegas a principios de los 70 para proteger los intereses del outfit. El problema es que Spiltoro era exactamente el tipo de persona que no puede mantenerse dentro de ningún límite. Montó su propia banda. Se llamaba La Banda del Agujero en la Pared. Especialistas en robos con explosivos, joyas, almacenes, negocios, todo lo que se pudiera abrir a golpes. Y además empezó a montar operaciones paralelas, usura, extorsión, negocios propios, con cada vez más ruido, con la prensa detrás de él. Y aquí aparece una regla muy sucia del crimen organizado. La mafia tolera la violencia siempre que sea rentable. Al fin y al cabo, es un medio para un fin, no el fin en sí mismo. Lo que no tolera es la violencia que encarece el negocio, y ese será el germen de su futura caída. Ace y Nicky vienen del mismo sitio, de Chicago. Se conocen desde niños, confían el uno en el otro, o más o menos, pero representan dos formas de poder completamente distintas. Ace necesita que Las Vegas parezca limpia y que el dinero fluya, mientras que Nicky necesita que todo el mundo sepa que él existe. Y en algún momento esas dos lógicas tienen que chocar, porque en cuanto más visible se vuelve Nick, peor lo tiene Ace para llevar el negocio. En la vida real pasó exactamente lo mismo. Tony cayó por volverse demasiado visible, y esa es otra de las ideas claves de Casino. A partir de aquí, Casino cambia de textura. Hay una escena que resume todo esto. Nicky tiene a un hombre con la cabeza atrapada en un banco de trabajo. Le hace preguntas, el hombre responde mal, y Nicky gira la manivela, y la cámara no aparta la mirada. Y sin música, simplemente te deja escuchar el chirrido del metal, los gritos, con un Nicky completamente tranquilo. Compáralo con Tommy en Goodfellas. Aquí Nicky no pierde los nervios, simplemente está haciendo un trabajo más, porque así funciona la violencia en esta película. En Goodfellas la violencia todavía podía sentirse impulsiva, y en cambio parece parte de un manual de trabajo, y eso se nota en toda la película, porque a medida que el sistema empieza a tensarse, el propio mundo parece enfermar. Los trajes de Ace son el primer síntoma. Al principio parecen elegantes, pero poco a poco empiezan a volverse raros, con colores muy eléctricos, sedas brillantes. Las joyas de Gringer también crecen, más grandes, más caras. Todo ese lujo que al principio parecía triunfo, empieza a parecerse a una fiebre. Y esto no es para nada casual. El montaje de la película se acelera, con canciones que se pisan unas a las otras, con colores saturados para parecer demasiado brillante, como si la ciudad estuviera sobreexpuesta. Todo demasiado intenso, demasiado brillante, y ese demasiado es la clave de todo. Scorsese rueda el lujo como un síntoma. Cuanto más presume de riqueza ese mundo, más empieza a parecer enfermo, y de ahí aparece otra chapa muy típica del cine de Martin Scorsese, la religiosa. Scorsese creció rodeado de rituales católicos, pecado, culpa y castigo, y eso se filtra incluso en sus películas de mafiosos. En Casino el dinero ocupa el lugar de Dios. La sana de conteo funciona como un santuario, los hombres que reparten el dinero como sacerdotes. Todo es una analogía religiosa. Por eso, cuando más dinero aparece en pantalla, más se siente que algo está a punto de romperse. Y aquí la película también acierta con la historia real, porque el sistema real también se rompió por acumulación, por demasiada codicia, visibilidad, peleas internas y presión federal, todo a la vez. La propia película empieza a sentirse como el casino que está retratando. Y en ese punto el espectador ya no necesita que nadie le explique que algo va mal, lo está viendo en tiempo real. Gringer se convierte en un incendio, alcohol, cocaína y escapadas, dinero desapareciendo de las cuentas. Ace intenta primero ignorarlo, luego controlarlo y luego negociarlo. Pero llega un punto en el que ya no puede hacer nada, y mientras tanto Nicky sigue creciendo, con más robos, extorsiones, operaciones paralelas, con más ruido, más prensa, y el Chicago Outfit, que lo había enviado a Las Vegas para proteger el negocio, nerviosos porque Nick ya no está protegiendo nada. Pero hay algo más, algo que ya no depende de Ace ni de Nick. Durante años, nadie había mirado demasiado cerca lo que pasaba en Las Vegas. Todo el mundo sabía que el dinero desaparecía, pero nadie podía demostrarlo, hasta que alguien empezó a seguir el dinero. El FBI empezó a escuchar teléfonos, a hacer seguimientos, y durante años fueron reuniendo piezas, y lo que encontraron fue exactamente lo que todo el mundo sospechaba.
y por primera vez todo el sistema empezó a quedar expuesto, y lo peor es que todo esto llega por puro exceso, por no guardar las formas ni saber disimular. Sin todo este exceso a plena luz, el FBI nunca habría podido cerrar el cerco, y el circuito que llevaba décadas funcionando empieza a desmontarse. Y mientras tanto en la película todo empieza a caer como fichas de dominó. Los jefes de Outfit miran el negocio y por primera vez ven algo que no les gusta. Y cuando el sistema pierde su equilibrio, empieza la limpieza. Y cuando llega esa limpieza, la película te suelta una de sus escenas más secas. Nick y su hermano son convocados a una reunión. Un asunto de negocios, en teoría, y digo en teoría, nada extraño. Pero cuando llegan, lo que les espera es una ejecución por sorpresa a manos de sus propios compañeros. En la vida real pasó algo muy parecido. Tony y su hermano Michael fueron llamados a un encuentro en el 86. Les esperaron varios hombres, y lo que ocurrió después no tuvo nada de cinematográfico. Los golpearon y los mataron, y los enterraron en un campo de maíz en Indiana. Sus cuerpos no aparecieron hasta semanas después. Martin Scorsese filma ese final con la misma lógica, pero más dramatizada, sin música, porque la música crearía distancia, y Scorsese quiere que parezca lo que es, una organización quitándose de encima a alguien que ya no le sirve. Y aquí la película hace muy fino. Durante toda la caída, con la mafia cerrando operaciones y eliminando cabos sueltos, suena The House of the Rising Sun. Una lección que no es casual. La canción habla de una casa que arruina vidas, de un lugar donde todo termina mal para quien entra, y en ese momento ya sabemos que Las Vegas ha sido exactamente eso para todos. Hasta entonces la película ha funcionado casi como un documental. La voz en off de Ace y de Nicky te lleva explicando todo el sistema durante toda la película. Es una autopsia narrada por los propios implicados, y ese mecanismo sigue funcionando incluso durante la caída. Ace sigue explicando, el sistema sigue describiéndose a sí mismo mientras que ejecutan a todo Dios, pero justo cuando llega al final de Nicky, la película hace algo muy simple y muy bonito. Nicky empieza a hablar, empieza a contarnos su versión, y en ese momento ocurre algo que rompe la lógica que había gobernado toda la película. Con un golpe, literalmente un golpe seco de un bate, dado por alguien en quien había confiado durante toda la película, se corta la música en seco, y también la narración. Desaparece la voz en off, y lo que queda es la realidad. Durante más de 2 horas el sistema ha estado explicándose a sí mismo, y ahora ya no hay explicación posible, solamente tierra cayendo, golpes y silencio. Es una forma muy elegante de cerrar el círculo de la película. Mientras que el negocio funcionaba, había un relato. Pero cuando el sistema decide limpiar por dentro, todo eso desaparece, y la voz en off empieza a sobrar. Y lo único que queda es la violencia desnuda que siempre estuvo ahí debajo. Después de esa escena, la parte más salvaje del sistema se apaga. Pero esto no significa que el sistema haya caído. Mientras todo esto ocurre, Ace sobrevive al coche bomba. También sobrevive al colapso del Tangiers, pero ya no está en el tablero. Pierde el casino, pierde a Ginger y también pierde la única posición que daba sentido a todo su sistema de control. Sigue vivo, pero el mundo que construyó ya no existe. Y ese es el verdadero final de esta historia y de toda la mafia. El viejo sistema ha quedado clausurado y deja camino a algo nuevo. Algo más grande, más pulido y mucho más difícil de ver. La caída del viejo sistema no ha derrumbado nada. Lo único que ha cambiado es quien se queda con el negocio. Ace lo dice en una voz en off, mientras que vemos como los casinos del Strip empiezan a desaparecer, implosionan uno tras otro, de manera literal en la película, tal y como ocurrió en la realidad. A finales de los 70, el estado de Nevada aprobó una ley clave. Una ley que permitía que empresas cotizadas en bolsa pudieran ser propietarias de casinos. Cuando esa puerta legal se abrió, todo empezó a cambiar. Las Vegas empieza a transformarse en algo completamente distinto, con mega resorts, torres de cristal y hoteles temáticos. Deja de ser un territorio mafioso para parecer una industria turística global. Y aquí está el giro final de esta película. La mafia desaparece por reemplazo, y porque el negocio se hace mejor ya sin ellos. La lógica sigue siendo exactamente la misma, extraer dinero del jugador, pero desaparece la violencia del primer plano, y al final de la película vemos a Ace en San Diego solo, apostando desde casa, analizando estadísticas como hacía antes de llegar a Las Vegas, porque todo ese mundo desaparece, pero el dinero sigue fluyendo. Y ese es también el motivo por el que el casino se entiende mejor hoy que cuando se estrenó. En 1995, muchos críticos la compararon inmediatamente con Goodfellas, y la vieron como otra película más de mafia, con los mismos actores, el mismo estilo y el mismo ascenso y caída. Pero con el tiempo, esta lectura acabó, porque las dos películas están contando cosas distintas. Goodfellas mira el mito desde abajo, desde el barrio y la ilusión de pertenecer a algo. Casino en cambio lo mira desde arriba, desde el negocio y desde la
estructura. Goodfellas muestra cómo cae un mafioso, mientras que Casino muestra cómo cae todo un modelo criminal, y cómo este modelo es sustituido por algo más moderno. Pero sobre todo, cómo el crimen organizado simplemente es convertido en una empresa privada más. Este es el verdadero final de la película. Los tipos más brutales caen, pero el negocio no. El Edén expulsó a los mafiosos, pero el pecado no desapareció. El infierno siguió abierto, simplemente con un nuevo dueño. Si te ha gustado este vídeo, te va a gustar este otro donde hablo de Goodfellas. Goodfellas coge al mito mafioso que el cine había construido durante décadas y lo hace pedazos. Si quieres ver cómo Scorsese destroza el mito mafioso desde dentro, te dejo el vídeo aquí. Un saludo y nos vemos.